Floricanto presenta. ¿Qué es el reino de Dios? Palabra de vida. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ya ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, yo creo que hay una pregunta muy interesante. Hoy el Señor Jesús nos ha dado dos parábolas sobre el reino de los cielos. Una nos está hablando una semilla que se ha sembrado y que Jesús nos habla de un desarrollo natural que nosotros conocemos ciertamente por la observación. Primero salen los tallos, luego las espigas y luego los granos en las espigas. Un desarrollo normal de un crecimiento. Y por otro lado, nos ha querido también hablar de una semilla, un grano de mostaza, que a la larga igual va a tener que vivir un procedimiento similar, de tal manera que sembrada, pues va a dar, en este caso, un arbusto. Nada más que el Señor hace una comparación entre la semilla y el arbusto. La semilla muy pequeña y el arbusto grande. Bien, pues lo que nosotros podríamos decir es de que el Señor Jesús nos está hablando de que el reino de Dios vive un proceso de crecimiento también en nuestras vidas. Y así como el campesino simplemente puso el grano de trigo y la planta se desarrolló, aunque él no supiera ni cómo, ni se hubiera dado cuenta, así también el reino de Dios en nuestras vidas va creciendo, va desarrollándose. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros vayamos conociendo la palabra de Dios y dejemos que ese reino de Dios, que es reino de paz, de justicia y de amor, estén en nuestro corazón, se desarrollen en nuestro corazón. De esa manera, entonces, yo podría definir como el reino de Dios como la vida de la gracia en nosotros. Esta vida de la gracia que va creciendo, no solamente podríamos decir, aunque también con nuestro crecimiento natural, nuestras capacidades y habilidades humanas no son las mismas las de un bebé que las de un niño, que las de un adolescente, que las de un joven, que las de una persona madura. Verdaderamente hay una sabiduría natural que podríamos decir adquirimos por el transcurrir de los años. Y ahí actúa la gracia de Dios también. Pero también está esta otra que podríamos llamar un crecimiento espiritual mucho más profundo y mucho más acelerado. Una sabiduría que proviene de Dios, del Espíritu Santo en nuestros corazones, que hace que el reino de Dios crezca en nuestras vidas. Por eso, y aquí nuestra pregunta es, por un lado, ¿qué es el reino de Dios? ¿Y cómo haces tú que el reino de Dios crezca en tu corazón? Porque si bien es cierto
que el Señor Jesús habla de el trigo, habla de del grano de mostaza. Nosotros sabemos que si cuidamos esos granos que hemos puesto a germinar, entonces ellos van a crecer, se van a desarrollar y van a dar, en el caso del trigo, bueno, pues gran cantidad de trigo, y en el caso de la mostaza, grandes semillas de mostaza. Así también con nuestra vida. Nosotros tenemos que trabajar para que el reino de Dios crezca, y los frutos que el Señor espera de nosotros son los frutos de la santidad. La santidad que se da en la vida diaria y que con el agua del Espíritu Santo se transforman, con la gracia del Espíritu Santo, se transforman en alegría, en gozo, paz, armonía, plenitud, también ciertamente dominio de uno mismo. En fin, querido amigo, ahí está el reino de Dios. Deja que el reino de Dios crezca en tu corazón. Cultívalo para que día a día vaya acrecentándose en tu vida. El Señor está contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.